Soy ingeniero en sistemas de información, creo que ya tuvimos un par de clases con ustedes. Y bueno, el taller que les voy a presentar hoy es un taller que tiene que ver con lo que se conoce con la transformación digital en las empresas. Básicamente, el concepto de transformación digital es un concepto muy abarcativo que básicamente habla de qué manera las organizaciones o las empresas asimilan o utilizan las nuevas tecnologías para reinventarse o para redefinir algunos procesos, algunos productos en algunos casos, y avanzar de alguna manera o proyectarse en el tiempo dentro de un contexto que es muy cambiante, dentro de un, digamos, de lo que son los mercados muy, muy cambiantes, muy dinámicos, y bueno, tratar de sacar ventajas competitivas de esas tecnologías y redefinir la razón de ser de las mismas, básicamente, ¿sí? Esperen que estoy aceptando a algunos compañeros que se conectaron tarde. Vamos de nuevo. Bueno, cuando hablamos del concepto de transformación digital, estamos hablando básicamente del proceso de adopción de herramientas digitales, ¿sí? Herramientas tecnológicas, y el objetivo fundamental, digamos, de toda transformación es mejorar el funcionamiento de un negocio. Es tan simple como eso, ¿sí? Hoy esa utilización de herramientas digitales, esa utilización de tecnologías digitales en el mundo de hoy, en el mundo empresarial de hoy, es una pieza fundamental, una pieza estratégica y una pieza muy necesaria para aumentar justamente la competitividad a medida que el mundo se vuelca masivamente a lo digital, ¿sí? Esto afecta o esto impacta en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de rubro, si podríamos llamarle de esa manera, en el que se encuentre inmersa esa organización, ¿sí? Estamos hablando desde negocios hasta gestiones hasta empresas de agro, hasta empresas de salud. Esto realmente, esta transformación, digamos, de la empresa, transformación digital de la empresa es totalmente transversal, es totalmente, no distingue de nichos, ni de tipos, ni de sectores. Digamos, son procesos que se dan de manera natural y que vienen de la mano de los avances tecnológicos, y bueno, cada uno en su sector, cada uno en su rubro, está de alguna manera obligada a asimilar de alguna manera eso que el mercado, que el contexto plantea, ¿sí? Pero, digamos, hay una creencia en que en el mundo de hoy que realizar una transformación digital es simplemente implementar herramientas tecnológicas que están al alcance, digamos, que están al alcance, que son innovadoras. Nosotros
pensamos y creemos que digamos, la transformación digital se refiere a un proceso mucho más profundo, que es vital de alguna manera para construir una ventaja competitiva y a largo plazo que de alguna manera garantice el éxito de esa organización, ¿sí? No se trata simplemente de cambiar el cómo se trabaja, sino que también se necesita cada vez más en estos tiempos, hasta reimaginar, le diría, reimaginar qué estamos haciendo para generar valor y diferenciarnos, digamos, de nuestros competidores en esta era digital, ¿sí? No importa, realmente no importa si todas nosotros tenemos iniciativas, digamos, de modernización o iniciativas digitales. Si nosotros no hacemos algo para diferenciarnos del resto, muy probablemente nuestra empresa, nuestras organizaciones pierdan un valor o pierden ese diferencial que genera valor con respecto a otras empresas, ¿sí? Entonces, cuando nos planteamos de alguna manera esto de transformar digitalmente una organización, digamos, la mecánica o la dinámica que deben seguir estas organizaciones es puntualmente o básicamente dar un paso hacia atrás o elevarse un poco y mirar desde arriba lo que está pasando digamos, dentro de la empresa, una foto actual, y revisar de alguna manera y analizar de qué manera esa empresa o esa organización está generando o está aportando un valor, digamos, a lo que hace, ¿sí? Ese valor puede expresarse en ciertas características de un producto, en ciertas características de un servicio que se brinda. Lo importante, digamos, es tener claro o repensar de alguna manera de qué manera la organización genera un valor que es percibido por los clientes o por la comunidad en su conjunto, ¿sí? Y bueno, eso lleva de alguna manera a las organizaciones a pensar, a reimaginar cuál es el lugar que la misma ocupa en el mundo, o en el contexto, o en la región donde ella actúa, donde ella se desarrolla. Y ese repensar de alguna manera el qué hago o el qué quiero hacer en el día de mañana como empresa o como organización, digamos, excede o va más allá de centrarse en cómo puedo digitalizar lo que estoy haciendo hoy. No sé si se entiende la diferencia, pero básicamente es pensar qué valor o qué productos diferenciales puedo crear a partir de las tecnologías que existen hoy para construir la empresa de mañana, ¿sí? Las organizaciones exitosas en esta era, digamos, llamada digital, definen su razón de ser en términos del valor que crean para sus consumidores, para los clientes, y en el por qué lo hacen, ¿sí? Digamos, estas organizaciones están preocupadas en usar las nuevas tecnologías no para copiar, digamos, lo que hacen los demás, sino, digamos, para crear nuevos productos y para crear objetivos propios, ¿sí? Esto, digamos, en muchas situaciones trae aparejado que, digamos, que la empresa o que la organización abandone viejos modelos de negocio y viejas creencias de cómo generar valor. Básicamente de eso se trata, ¿no?
es la transformación digital de una organización, va al hueso del negocio, va al corazón del negocio para replantear de qué manera se puede generar valor agregado con una orientación al cliente, ¿sí? Focalizándose en el cliente, focalizándose en los procesos, y eso puede ser digamos, y esa acción de repensar los procedimientos, de orientarse al cliente y demás, puede generar una disrupción importante sobre los métodos que se vienen o los métodos que tradicionalmente hicieron que esa empresa genere valor en el pasado, ¿sí? Esa es la importancia, digamos, de encarar un proceso de transformación digital, porque no termina o no es simplemente una utilización de tecnología, sino que es repensar básicamente el corazón del negocio, el corazón del modelo de negocio y digamos, del valor agregado que se generó, que se genera o que se puede generar en el futuro con las nuevas tecnologías. Y otra cosa, bueno, que nos propone como desafío la transformación digital es que en tiempos, digamos, de comunicación, de redes, de conectividad full time, diría yo, es importante crear los valores o crear valor, digamos, para los clientes a través de los ecosistemas, en lugar de tratar de hacerlo solo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Las empresas, las más exitosas que existen en el mercado, reconocen de alguna manera que la mejor manera de mantener relevancia en el mercado es a través del trabajo conjunto dentro de un ecosistema competitivo, ¿sí? De jugadores que los empuja de alguna manera a innovar y a diseñar propuestas que son muchas veces superadoras. Y en ese ecosistema, además de estos jugadores o estas empresas que compiten de alguna manera sanamente en los procesos innovadores, en los procesos de descubrimiento de nuevas maneras de hacer o de nuevas formas, de nuevos materiales. Las universidades, los gobiernos, las empresas, las startups, los financiadores, digamos, las agencias de financiación juegan un papel importante porque son parte de ese ecosistema, ¿sí? Lo que se plantea básicamente acá es que una organización no puede estar ajena de ese ecosistema, sino todo lo contrario, tiene que interactuar con todas estas organizaciones que yo les mencionaba, para lograr, digamos, ese derrame de conocimiento en toda la sociedad. Un proceso de transformación digital normalmente comienza con, bueno, la primera etapa, digamos, ¿dónde comienza? Comienza en un entendimiento del cliente, o sea, conocer, digitalizar, digamos, una empresa no consiste en trasladar o en realizar a través de canales digitales lo que antes se hacía de manera offline, digamos. Esto estamos buscando, lo que estamos tratando de hacer es repensar por completo la oferta de productos y servicios, pensando en qué es lo que necesita el usuario. Entonces necesitamos ese entendimiento de lo que quiere el cliente, ¿sí? Significa además buscar modos de operar de forma más eficiente, y todo ello conlleva un cambio cultural que puede representar de alguna manera movimientos significativos a nivel de organización, ¿sí? Especialmente en los puestos que son ejecutivos. Entonces, en esta primera etapa, digamos, en esta etapa de inicio, el conocimiento, de alguna manera, o el entendimiento del cliente es muy importante, es fundamental. El cliente,
pasamos de la producción en masa a la producción focalizada en el cliente, o sea, el cliente es el que define hoy qué productos quiere, cómo los quiere, color, tamaño, forma. Entonces, esta transformación digital o este proceso, de alguna manera las organizaciones tienen que entenderlo, ¿sí? Hay lo que se conoce como el Digital Readiness Assessment, es de alguna manera conocer el impacto que esta transformación digital generará de alguna manera en la organización, puertas adentro, y es importante prepararse justamente para poder soportar ese cambio, ¿sí? La velocidad del cambio es tan grande, el cambio cultural es tan profundo, que es crítico encontrar los talentos, las personas adecuadas para poder avanzar o para poder sortear todas las dificultades que un proceso de este tipo conlleva. Y hay en lo que es puntualmente la estrategia del negocio, es digamos, fundamental que las estrategias del negocio vayan o de alguna manera acompañen las estrategias de tecnología, ¿sí? En un proceso en un proceso de transformación digital, no sirve de nada que el cambio o la transformación se origine solo en áreas tecnológicas y el resto del negocio no acompañe. Eso no existe, digamos. Tiene que haber un compromiso de todas las áreas, de todas las jerarquías, y cada pieza de esa estructura, independientemente del nivel al que pertenezca, debe colaborar y debe apoyar ese cambio y estar convencido de que ese es el camino, ¿sí? Y ahí hablamos de combinar la producción con la cartera de clientes, de combinar la transformación con la disrupción, de aplicarlo en todas las áreas, desde ventas hasta recursos humanos, marketing. Entonces, esto de transformar digitalmente una empresa es realmente, digamos, es muy abarcativo y y el impacto es total sobre las organizaciones, ¿sí? Una vez que tenemos esa primera foto, pasamos a la segunda parte digamos, la segunda etapa, el segundo paso, que es el ejecutar, básicamente. Y en esta parte pasamos específicamente a ejecutar lo que planificamos, digamos. O sea, ahora hay que trabajar, digamos. Preparamos en la primera etapa, en esta ejecutamos. Son planes concretos de acción, obviamente centramos siempre nos concentramos en el cliente, nos concentramos en el desarrollo del talento, o sea, nosotros los procesos de transformación digital reposan sobre perfiles o sobre personas que tienen una capacidad digamos, de pilotear este tipo de proyectos y que son capaces de difundir no es la palabra, pero sí de alguna manera de llevar hacia adelante todo esto y hacer que las personas se comprometan y son grandes motivadores, ¿sí? El objetivo es, de alguna manera, instalar o instaurar en este momento la cultura digital en la empresa, ¿sí? En todas las áreas, a todos los niveles, y gestionar de alguna manera la tecnología y el negocio, ¿sí? Básicamente nosotros definíamos la estrategia la estrategia de negocio y la estrategia tecnológica en la primera etapa. En esta etapa nos preocupamos por gestionar justamente
esas dos áreas o esas dos líneas de tecnología y negocios. Hoy, con todos los cambios, con toda la multiplicidad de herramientas, con la multiplicidad de soluciones que hay en el mercado tecnológico, tecnología y negocio no pueden ir separados, ni mucho menos. Como les mencionaba anteriormente, son estrategias que deben definirse de manera muy vinculada, ¿sí? Hoy las empresas están condicionadas a invertir en tecnología y hacerlo de manera responsable, de manera seria, de manera organizada, porque de ello depende básicamente el futuro a largo plazo de las mismas, ¿sí? Si hoy una empresa no invierte en un análisis de datos, o no invierte en modernizar algunas funciones con la implementación de robótica, o con la implementación de herramientas de machine learning o de inteligencia artificial, en fin, varias de algunas de estas tecnologías que se ponen a disposición, y muy probablemente en el futuro sea una empresa que quede obsoleta en el tiempo y obviamente pierda ventaja competitiva con respecto a otra que se va ayornando, que va modificando sus procesos y va capacitando a su gente para estar a la altura de las circunstancias. Y la última etapa de este proceso es la optimización, básicamente, que es una etapa donde se trata de ir un poco más allá y tratar de imaginar cómo debería ser la empresa del futuro, ¿sí? Se incluyen acciones que buscan perfeccionar la facilidad y la usabilidad de los servicios, ¿sí? Se habla mucho de la experiencia de usuario, del empoderamiento del talento, ¿sí? Cuando hablamos de talento, el empoderamiento del talento, hablamos siempre del talento digital interno, o sea, gente interna a la empresa o a la organización que de alguna manera genere nuevos, que genere valor agregado a través de la utilización de la tecnología, ¿sí? Identificar de alguna manera también no solamente los talentos, sino aquellos empleados que por su carácter proactivo, de creatividad y de capacidad de liderazgo, puedan ser los impulsores de este cambio, ¿sí? Esta imagen, digamos, básicamente lo que me está mostrando es cada auto sería una empresa o una organización, y digamos, el gran premio es el gran premio del futuro, ¿sí? Para eso, para ganar, digamos, para ganar esta carrera hay que llevar adelante sí o sí un plan o un proceso de transformación digital. Esto es una carrera. Las empresas que no entiendan que esto es algo dinámico y que no requiere objeciones, digamos, no es una cuestión que tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo. Esto hay, creo yo, la transformación o el ir acercándose, o el ir generando acciones que vayan en camino de esa transformación digital de una empresa, tienen que hacerse. Digamos, la diferencia, no la diferencia, la manera de lograr de participar en esta carrera tiene algunas características. Uno de los pasos, o una de las acciones que hay que hacer, o que los expertos recomiendan hacer en un proceso de transformación digital, es el hecho de escalar, no hacer pilotos, o sea, no hacer
pequeñas pruebas. Ya no es tiempo de entretenerse con pruebas. Las iniciativas digitales no pertenecen solo al mundo de la innovación. Hoy el mundo digital tiene que llegar al corazón de la oferta, al corazón del producto, del servicio que la organización fabrica, produce o brinda, al corazón de los canales de marketing, al corazón de los canales de producción, de las cadenas de producción, la tecnología que utiliza la compañía, de los procesos internos. Entonces, algo que efectivamente necesita una atención y una implicación y un compromiso, no a modo prueba, sino a modo de aplicación pura y dura en la vida cotidiana, digamos, de esas organizaciones, ¿sí? Otra característica, digamos, otros lineamientos que hay que tener cuando uno lleva adelante un proceso de transformación digital, tiene en cuenta o debe tener en cuenta que el foco o la centralidad de estos servicios digitales de avanzada o de este esfuerzo por lograr una transformación digital de la organización debe poner al cliente en el centro de la escena, ¿sí? El diseño de los productos y de los servicios digitales de nueva generación va mucho más allá de la creación de un sitio web o de una aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros necesitamos, o las organizaciones necesitan diseñar o integrar diseños de experiencias que de alguna manera enamoren al cliente con la analítica en tiempo real, con el reconocimiento de imágenes y voz, con registro biométrico, con sensorización de dispositivos, con geolocalización, con redes sociales. Entonces, lo que estamos diciendo es que la transformación digital llega centralizándonos en el cliente y poniendo al alcance del cliente muchas de estas herramientas de tecnología avanzada para resolverles problemas o para hacerle la vida más fácil al cliente, ¿sí? Algunos de los otros lineamientos, pero que son más en internos para las empresas que se meten en un proceso de transformación digital, tienen que ver con la incorporación de más talento digital, lo que le llaman ellos. En Estados Unidos, en un reciente estudio, se comprobó, digamos, que el 80% de las compañías tienen como prioridad incorporar de manera interna y de manera externa como consultores al talento digital, personas con talento digital. ¿A qué se llama talento digital? Diseñadores, especialistas en marketing digital, data scientists, Scrum Master, arquitectos digitales. Todas estas que yo les mencioné son algunas de las profesiones del futuro que yo tengo 48 años, hace 20 años no existían, digamos, eran profesiones que no existían. Bueno, esto es presente hoy. Con el almacenamiento en la nube, con el machine learning, con la inteligencia artificial, están apareciendo muchas carreras, muchas profesiones que son transversales o que combinan el uso de estas tres tecnologías y generan nuevos campos de acción, nuevos campos de conocimiento. Eso hay que tenerlo muy en claro. Nosotros somos ingenieros en sistemas, a veces generalistas, digamos, en la universidad, pero tenemos una base que nos permite por ahí orientarnos según nuestras afinidades, según nuestra vocación, según lo que realmente nos apasiona como métier. Estas nuevas áreas que son complementarias a la ingeniería de base, de alguna manera, ¿sí? Entonces el desafío de nosotros es
tratar de ir acomodándonos a los desafíos que se están planteando en el presente y que van a ser seguramente moneda corriente en el futuro, y tratar de aportar desde nuestro lugar esa mirada que permita a las organizaciones utilizar todas estas tecnologías y de alguna manera reinventar sus productos, reinventar los servicios que ellas generan, ¿sí? De alguna manera, todo esto que yo les comento, digamos, necesita de personas con liderazgo, necesitan organizaciones que sean proclives y que sean terreno fértil para aplicar justamente todas estas tecnologías, todo este impulso, toda esta ola de nuevas tecnologías, y de tomar la decisión de replantearse, obviamente, los procesos y las maneras de crear valor dentro de la organización, ¿sí? Se necesita, como les decía hace un momento, un respaldo de la alta gerencia. Son decisiones, digamos, embarcarse en un proyecto de transformación digital necesita una decisión política, una decisión de la alta gerencia, para lograr de alguna manera producir métricas digitales que nos permitan de alguna manera, o que sean compartidas con todos los sectores y como objetivos de todas las áreas de la compañía, ¿sí? Esta transformación digital es imposible llevarla adelante sin un talento, sin talentos, hablo de seres humanos, que estén comprometidos, o que estén comprometidos con la causa de la empresa, básicamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario, a ver, nosotros, si hoy hablamos de robótica o hablamos de almacenamiento en la nube, de machine learning, de inteligencia artificial, son tecnologías que hoy están disponibles en el mercado, que están accesibles de alguna manera al mercado. Lo que está planteando esta guía para llevar adelante un proceso de transformación digital es que tenemos que concentrarnos, o que esto es imposible llevarlo adelante sin talento o sin personas capacitadas en la empresa para abordar o para meterse en ese proceso, ¿sí? Por lo general, cuando uno ve las empresas, cuando uno analiza las empresas o las organizaciones, menos del 10% de las inversiones, gastos y personas, digamos, se orienta o se dedica a la parte del ámbito digital. O sea que ahí hay un cambio fundamental a hacer, digamos, en las empresas, que me pasa muchas veces en algunos clientes que tengo, que ellos escuchan hablar de robótica o escuchan hablar de inteligencia artificial y quieren hacerlo, pero sin invertir nada, y eso no existe, digamos. El compromiso o la transformación digital necesita una inversión, necesita un compromiso, y ese compromiso viene aparejado no solamente o viene traído no solamente por la tecnología propiamente dicha, sino también por la capacitación en los recursos, la capacitación en las personas que yo tengo que hacer para lograr esa transformación digital, ¿sí? Hoy, de alguna manera, las tecnologías digitales evolucionan de manera exponencial, ¿sí? Y las organizaciones cambian logarítmicamente, por lo que estas dos curvas se alejan con el tiempo. Entonces, digamos, estamos ante el desafío de, digamos, que
las personas que se ocupen o que se encarguen de generar o de lograr esta transformación, básicamente van a ser aquellos que logren que estas dos curvas se alineen, digamos, se acerquen lo más posible. O sea, que puedan o que sean capaces de captar o de entender básicamente que la velocidad de cambio de una organización puede llegar a ser fundamental para su éxito futuro. Cuando hablamos del impacto que tiene la transformación digital en una empresa, hablamos puntualmente de cambios en la estrategia y en las perspectivas de los negocios, ¿sí? Y esto tiene varias ventajas. Un impacto directo es la mejora en la productividad, básicamente. Los procesos productivos mejoran, se hacen más eficaces. Entonces lo que hace la empresa es mantener su canal tradicional, ¿sí? Pero también va ganando protagonismo con su canal digital. Entonces, evidentemente, la productividad comienza a mostrar signos que justifican de alguna manera esta transformación. Otro impacto notorio y que muchas veces justifica, o es la primera justificación del abordaje de una transformación digital, es la reducción de los costos. Si mejora la producción, se ahorra tiempo. Como consecuencia, digamos, lo que se reducen los plazos de producción y se disminuyen los errores. Por lo tanto, se reducen los costos y se incrementa la competitividad empresarial. Nosotros no nos olvidemos que las empresas no son asociaciones sin fines de lucro, digamos, necesitan generar un costo, necesitan generar un valor. Entonces la transformación digital de alguna manera no solamente tiene que ser un proceso de cambio para estar a la moda, sino que debe ser un proceso que ayude a la empresa a generar valor y a generar beneficios, que es lo que esperan los dueños, digamos, es lógico. No solamente viéndolas desde esa arista, sino también acompañando de alguna manera la creación del talento, la capacitación de las personas que van a ir evolucionando, que evolucionan dentro de ese contexto de beneficios, ¿sí? Logramos, obviamente, esa empresa logra clientes más satisfechos. La transformación digital lo que hace es mejorar la atención al cliente, la venta online, por ejemplo. Entonces, al lograr esa satisfacción, aumenta el compromiso, aumenta la fidelidad del cliente a la empresa. Entonces, de alguna manera, logramos un acercamiento y una fidelización que de otra manera no sería posible. Nosotros a través de las redes sociales podemos inmediatamente saber el grado de satisfacción que tiene un cliente ante un proceso determinado y corregirlo inmediatamente si ese proceso me muestra señales de disconformidad, ¿sí? Eso, cuando ustedes hacen alguna experiencia de pago o de algún proceso que se hace a través de la web o de un teléfono móvil, lo último que se hace al final es una encuesta de satisfacción. Bueno, eso tiene que ver justamente con la capacidad de, en el corto plazo, corregir, de alguna manera, corregir las cuestiones que a los ojos del cliente se podrían mejorar, y eso se hace de manera inmediata. Esa posibilidad y esa interacción que permite la conectividad que hoy tenemos desde nuestro celular, desde nuestro tablet, desde nuestra computadora, en otros tiempos era imposible imaginarla. Hoy, básicamente, los tiempos de respuesta, los tiempos de corrección de cada uno de esos problemas es inmediato, ¿sí? Otro impacto que genera la transformación digital para una empresa es la
es el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio, básicamente. Cuando uno suma, por ejemplo, el canal de Internet, o sea, Internet al negocio, aumentan las posibilidades de negocio, aumentan nuestro mercado. Nuestro mercado ya no se limita a una localidad ni a una región. El mercado es el mundo, digamos. Entonces, existe, digamos, esa posibilidad de captar nuevos clientes, y por qué no generar también alianzas estratégicas con otras empresas para generar un negocio más grande todavía. Cuando se genera o cuando cuando nos embarcamos en un proceso de transformación digital, existe un fenómeno casi inmediato, que es el del trabajo en equipo. Las nuevas tecnologías tienen o facilitan la utilización de herramientas que simplifican la comunicación entre las áreas. Algo que antes no se daba, algo que hoy la comunicación transversal, la comunicación entre diferentes áreas es posible, y eso es muy beneficioso para el ámbito de organización, para las organizaciones internas, porque promueve el trabajo entre diferentes áreas, entre diferentes personas, entre diferentes perfiles de personas, y la adopción justamente de esas herramientas facilita y hace que el trabajo en equipo fluya de manera más dinámica. Si a esa transformación digital le sumamos conceptos como el de agilidad, digamos, el movimiento es mucho más fuerte, mucho más importante, y bueno, nada, digamos, el camino. Yo tengo, por ejemplo, clientes, una empresa constructora que hace edificios y que son la mayoría arquitectos, y hoy los arquitectos están trabajando o están capacitándose en metodologías ágiles, que era para nosotros un concepto muy de los ingenieros en sistemas, de la software factory y demás. Bueno, hoy los arquitectos están trabajando en metodologías ágiles porque se dan cuenta que son aplicables en muchos casos digamos, a proyectos de construcción, y están utilizando herramientas que eran privativas de los programadores. Están utilizando Trello, están utilizando Jira. Entonces, como para que uno se dé una idea de que la transformación digital, bien entendida, puede darse en una organización de cualquier tipo, ¿sí? Y como último impacto, al menos que tengo referido, lo que genera un proceso de transformación digital, siembra o pone una semillita en la empresa la cultura de la innovación. Entonces, la transformación digital es una estrategia que nos obliga a estar al día. Entonces, esa necesidad de estar al día fomenta de alguna manera la cultura de la innovación dentro de la organización. Entonces, cuando hasta acá, no sé si ustedes se dieron cuenta, nosotros no hablamos básicamente de tecnología. Hablamos de un proceso que se da, de un proceso que es de la gente, no tanto de tecnología, ¿sí? Es una cuestión de personas. Las verdaderas razones, digamos, por las que las empresas se embarcan en un proceso de transformación digital tiene que ver con simplificar las cosas, hacer las cosas más fáciles de alguna manera y eficientes, y ganar más plata. Ese es digamos, la transformación digital está buscando de alguna manera, viendo a futuro obviamente,
hacer las cosas de una manera más simple y que eso genere o permita generar beneficios que permitan a la empresa tener o subsistir en el tiempo. Y ahí viene, digamos, el secreto de alguna manera de una transformación digital exitosa, es tener el approach, tener el enfoque netamente humano. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa, de alguna manera, o una organización está pensando en comenzar un proceso de transformación digital, nos tenemos que focalizar específicamente, de manera, yo diría, lo más importante en ese proceso es la gente, no tanto en las tecnologías que vamos a implementar o a utilizar para resolver problemas o procesos o para inventar nuevos. Lo importante en estos procesos es la gente. Entonces eso no quiero que les quede bien claro, porque por ahí muchas veces uno imagina que un proceso de transformación digital es hacer todo automatizado y tener soluciones que se utilizan en todos los lugares del mundo, en empresas de primera línea, y por ahí no viene la historia. La historia viene por darle a la gente, a las personas que forman parte de esa empresa o de esa organización, los conocimientos necesarios y el apoyo necesario y el empoderamiento necesario para que sean capaces de, con esas tecnologías que, no todas las tecnologías, quizá la utilización de una aplicación en un celular ya es una revolución y ya es una transformación digital para un negocio. Es darle la posibilidad a las personas de utilizar esas pequeñas herramientas para transformar su vida en el ámbito empresarial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo se hace? Los cambios tecnológicos, las transformaciones de lo que fuere, de lo que sea, nunca son fáciles. Si nos vamos a embarcar, digamos, en un proceso de transformación digital, es fundamental que logremos el compromiso y la participación de todas las personas que participan o que pertenecen a esa organización, no solo los equipos de tecnología. Con esto estoy siendo muy categórico. Me pasa por ahí en proyectos de implementación de ERP o de migración de un ERP, en que en las reuniones por ahí solamente se escuchan a gerentes o solamente se escuchan a los dueños. Y a mí me gusta por lo general hablar con gente que está en la trinchera, porque la gente que está en la trinchera es la que te cuenta o la que te dice cuáles son los problemas o cuáles son las cuestiones que a ellos les complican la vida con el uso de la tecnología. Entonces, nosotros, nuestra función de ingeniero y nuestra función de alguna manera de gestores de estos procesos de transformación que se ocurren dentro de las empresas, es primero el de escuchar a todos y el de aportar a cada nivel, a cada persona o a cada perfil de esas organizaciones una respuesta acorde a la necesidad que él mismo espera. ¿Sí? A veces es poco práctico dejar que las decisiones se tomen en equipo. Muchas veces cuando hay más de 2 o 3 personas tomar una decisión es imposible. Cuando hay equipos mucho más numerosos, mucho más complicado todavía. Pero yo considero que es importantísimo por lo menos hacer participar a esa gente de los procesos y generar de alguna manera un mejor resultado, darle participación para que la gente sepan o estén al corriente de lo que está sucediendo.
Hay muchos miedos cuando las organizaciones abordan un proyecto o un proceso de transformación digital. Lo primero que piensan los empleados es que ese proceso termina en un despido o en una fuente de trabajo menos. Entonces nosotros tenemos que ser, de alguna manera, gestores o intermediarios para dar seguridad a esas personas y capacitarlas y comentarles o contarles que la herramienta que nosotros estamos implementando, la solución que estamos buscando de mejorar, no es para, o sea, no tiene como objetivo dejarlo sin trabajo, sino darle una herramienta para que él haga de mejor manera su trabajo, o crear productos de mayor calidad, o darle más valor agregado a lo que hace recurrentemente, ¿sí? Esto que yo les comento, bueno, hay un estudio de una consultora americana que se llama McKinsey, que encontró que en el 84% de los directores ejecutivos de las organizaciones estaban comprometidos por lo general con los proyectos de transformación, ¿sí? Proyectos de transformación digital, los directores, el 84% estaba de acuerdo. Y los empleados de primera línea y segunda línea y más abajo, solo el 45%. 84 los directores, 45 los soldados más rasos, digamos. Entonces, el desafío para nosotros, muchas veces como profesionales del área de tecnología, es lograr que ese 45% sea o vaya lo más arriba posible, porque, créanme, fundamentalmente ese 45% es el que permite que muchos proyectos no sean, o lleguen, mejor dicho, que muchos proyectos lleguen a buen puerto, porque son los que están en la trinchera, son los que están en el día a día, son los que reportan los errores, son los que tienen una visión diferente muchas veces a la que tiene el ejecutivo, el gerente o el dueño de la empresa, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, tenemos que pedir opiniones o sugerencias a esa gente sobre los cambios que se están realizando, informar a todas las personas de qué es lo que se está implementando y por qué lo estamos implementando. Se puede incentivar a las personas mediante el uso de un marketing interno para vender la nueva tecnología, incluso a los empleados más reacios. Y bueno, nada, hay que tener en cuenta que la transformación digital puede ser enormemente beneficiosa para una empresa, pero solamente cuando todos los miembros del equipo están completamente detrás de los cambios y alineados con el proyecto y con el objetivo final, ¿sí? Básicamente tenemos que asegurarnos de que toda la organización, todas y cada una de las personas de la organización, entiendan el por qué se está adoptando tal o cual tecnología y cuáles son, digamos, los beneficios que esa tecnología trae aparejado. Bueno, esta gráfica muestra algunas de las tecnologías que hoy forman parte, digamos, del abanico de herramientas que tienen las empresas o las organizaciones para encarar su transformación digital, ¿sí? No voy a analizar cada una de ellas porque me puede llevar 4 días solamente hacer una introducción. Pero digamos, las que están hoy en boga, o las que realmente, las que yo veo a nivel mundial, que hay proyectos muy, muy, muy copados, muy disruptivos en términos de soluciones, muy
realmente muy locos, tienen que ver con esto, con realidad aumentada, con Internet de las cosas, todo lo que es inteligencia artificial y robótica, creo que digamos, superan cualquier cosa que nosotros podamos imaginar en términos de transformación. Esto no va a transformar la vida. Yo creo que mucho antes de lo que nosotros nos imaginemos. Lo que es la realidad aumentada y la blockchain, con todas las cuestiones de cripto y demás, independientemente de Bitcoin y todo lo demás, la blockchain como tecnología es una tecnología muy poderosa que es aplicable a un sinfín de usos cotidianos, y creo que eso el concepto de la descentralización puede ser muy, muy disruptivo para todas las organizaciones que hoy gobiernan, digamos, el mundo. Y bueno, nada, el desafío, digamos, de cada organización o de cada empresa es ver de qué manera esto que hoy son un grupo de 8 o 10 tecnologías se pueden combinar para darle una vuelta de rosca a lo que hoy se viene haciendo de manera tradicional y que no se modificó durante 80 años, 70 años, ¿sí? Y bueno, para eso las empresas y las organizaciones tienen que invertir en formación, definitivamente. Uno de los mayores obstáculos en la transformación digital es asegurarse de no dejar atrás a su personal menos experto en tecnología, ¿sí? O sea, esto significa mucha capacitación para mantener a las personas actualizadas con las nuevas herramientas y las tecnologías que se están implementando. Las personas aprenden de manera diferente y a velocidades diferentes. Entonces, por ahí algunas personas puede ser más con una sesión o con una clase de demo, pueden captar rápidamente la idea, pueden captar rápidamente la tecnología y pasar a otro tema, y quizá a otras personas les lleve un poco más de tiempo. Hoy incluso, digamos, entre generaciones, digamos, nosotros, al menos yo, soy de una generación de transición que pasó del cuaderno del almacenero a una tablet. Los nativos digitales, que son los chicos que nacieron después del 2000, o los millennials, centennials, ustedes, es como que tienen una dinámica y una asimilación mucho más rápida. Y bueno, en las empresas hoy conviven esos dos mundos, digamos, los nativos digitales con los otros que son un poquitito más lentos. Entonces, todos los planes de transformación digital deben, de alguna manera, acompañar y encuadrar a ambas generaciones, por lo menos. Bueno, los procesos de transformación por lo general no son procesos que se dan de manera absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos de transformación digital que se llevan adelante en las organizaciones se hacen de manera progresiva, con todas estas líneas que yo les mencionaba: capacitación, talento, identificación de las estrategias, el repensar los procesos, el repensar la manera de reinventar cosas, un proceso que no es de la noche a la mañana y lleva una gestión y lleva una inversión importante, sobre todo en recursos humanos, ¿sí?
cuando comienza el proceso de transformación digital, es crucial y muy importante definir cuáles son las tecnologías que uno o que la empresa puede adoptar para lograr esa transformación, ¿sí? Tiene que ver un poco con el nicho de trabajo, con el nicho de mercado en el que se encuentra, o con el nicho de mercado en el que se querría encontrar dentro de 10 años. Entonces, esa visualización y ese análisis interno que hace la organización para saber dónde está parada y dónde quiere estar parada dentro de 10 años, lleva en un momento a discernir sobre cuáles de estas tecnologías, tiene que apoyarse para lograr ese objetivo, ¿sí? A la gente que está dentro de cada una de estas organizaciones, les resulta mucho más fácil, obviamente, manejar los cambios dentro de la empresa, pero cambios cortitos, cambios que se hacen paso a paso. Y son cambios que son hasta selectivos, les diría, porque es mucho más fácil para ellos elegir el grupo, manejar los tiempos, no ser tan precipitados a la hora de hacer un cambio que implique un shock importante en el día a día de la empresa, ni que tampoco implique gran complejidad para capacitarse y cosas por el estilo. Y hay que tener en cuenta también que el hecho de que algo sea más nuevo y brillante no hace que sea mejor. La transformación digital tiene que apuntar sí o sí a simplificar los procesos de trabajo, no a hacerlo más complicado. Si yo tengo o encaro un proceso de transformación digital y lo único que hago es complicarle la vida al operario, al empleado, a quien fuera en la última parte de la cadena, y bueno, algo está mal en ese proceso, ¿sí? Entonces, si uno tiene dudas sobre esos cambios que se están considerando, lo mejor es participar o hacer participar a las personas sobre los cuales ese cambio tendrá un impacto mayor, para saber si efectivamente estamos en el buen camino o no. Cuando todo está dicho y hecho, los nuevos sistemas solo son útiles si facilitan la vida de las personas, básicamente. Entonces, la transformación digital, que es exitosa, lo que trata de hacer es que el negocio sea más eficiente y que las cargas de trabajo para los empleados sean más simples. Tiene que ser una propuesta beneficiosa para todos, no solo para la administración y para la gente que gana plata. Ese es el desafío, digamos, de una transformación digital. Que haga que los procesos de trabajo sean más simples para los operarios y que la gente y que los accionistas o los dueños de la empresa ganen más plata. Si logramos eso, y bueno, win-win, dirían amigos míos. Por último, digamos, la transformación digital bien ejecutada debería conducir a cargas de trabajo reducidas, mejores prácticas de trabajo y mayor valor para los clientes. Si nosotros vemos que de alguna manera el proceso de transformación que estamos llevando a cabo no cumple con alguna de esas tres cuestiones, y bueno, algo estamos haciendo mal y hay que repensar todo. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de los procesos? ¿Alguno de ustedes tiene o tuvo la suerte de participar de algún proceso de transformación digital en una empresa, en su organización? ¿O están viviendo algo similar? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Creen que está bien este enfoque de que el proceso de transformación digital debe focalizarse en la gente antes que en la tecnología? ¿Quién toma la posta? ¿Aló? En mi caso, profe, buenas noches. Buenas noches, Valentina, ¿cómo te va? Bien, ¿usted?
Muy bien. Me alegro. Bueno, en mi caso, no tuve la oportunidad de vivirlo desde la parte laboral, pero Mm. este nuevo enfoque, con respecto a lo que te preguntaba, si nos parecía correcto o que estaba bueno, la verdad que desde mi punto de vista está muy bueno, porque creo que las personas somos las que les damos vida, tanto a las empresas como a los sistemas, a los procesos, etcétera. Entonces, que se esté mirando, digamos, al factor o al pilar más importante que tiene toda esta industria, me parece buenísimo. Y aparte este enfoque de no solo mirar a la tecnología o, digo, al área dentro de una empresa, al área de tecnología, sino mirarlo como un todo, un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo y que básicamente se necesita que todos tiren para el mismo lado para que esto se consiga. También me parece Bien, buenísimo porque habla de una unidad, digamos, en la empresa que antes creo que no se tenía. bien, perfecto. Se trata efectivamente de eso, digamos, de ver el proceso global, no, no particular al área de tecnología, ¿sí? Transformación digital, por ahí la creencia típica es una cuestión del área de sistemas, ponele. Esto es mucho más transversal y se van a dar cuenta que los perfiles de las personas de los profesionales que están que están piloteando los procesos de transformación, por lo general no son ingenieros, o son ingenieros con skills humanísticos más que técnicos, ¿sí? Eh, quién más quiere aportar algo? ¿Alguna persona que haya vivido o que esté viviendo algún proceso de, de implementación, de cambio, de algo Bueno, profe, sí, yo, ¿cómo te va? ¿cómo va? Sí, de mi lado, por ejemplo, donde estoy trabajando, se está haciendo todo un proceso para modernizar a través de mover todos los productos hacia procesamiento en la nube. Y Bien, la verdad que, bueno, está bastante bueno, implica mucho esfuerzo y por eso creo que es clave lo que usted decía, porque si las personas no hacen el esfuerzo bueno, para ir aprendiendo, ir de alguna manera adaptándose a estos cambios, el proyecto claramente fracasaría. Así bien. que Y, es muy oye, importante que haya esa cultura. y a los que trabajan, o las personas algunos de ustedes que trabajan en organizaciones, y ustedes no sienten muchas veces que por ahí cuando se plantea el reemplazo de un sistema, la implementación de un sistema, la creación de alguna modificación en el proceso con la ayuda de tecnología, la gente tiene miedo al momento de perder el trabajo, de quedarse sin trabajo, cosas por el estilo, o eso está cambiando ya? ¿Quién me responde? ¿El hijo? ¿El hijo o alguien me...? A ver, me va a contestar Javier Fiero. ¿Qué crees Profe, vos, ¿cómo está? Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches. No, en mi caso yo creo que sí hay gente que puede llegar a tener ese miedo, ¿no? De perder el trabajo, pero esto es algo que ya se vivió, ¿no? Cuando era la revolución industrial, yo creo que también la gente tenía ese miedo de perder el trabajo con las máquinas, pero se vio todo lo contrario. Nacieron nuevos Entonces, puestos de trabajos. es importante entonces concentrarnos en estos procesos de transformación digital. Es importante tener esa centralización o esa concentrarnos en los recursos internos y acompañarlos, digamos, con formación y demás. La mayoría acompañan entonces, digamos, el pensamiento este. Sí, yo por mi parte sí. Está bien, bueno, le agradezco. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Les pareció interesante este enfoque? Por ahí no son, eh, a ver, no son temáticas eminentemente técnicas, pero lo que nosotros tenemos que saber como futuros profesionales es que
en el mercado, digamos, laboral, nos vamos a encontrar con situaciones en las que tenemos que manejar personas, y tenemos que tener ese lado, de alguna manera, psicológico, si quieren llamarlo de alguna manera, para gestionar situaciones que son bastante tensas o bastante especiales, sobre todo cuando uno modifica o cuando hay un cambio en un procedimiento o en una manera de hacer las cosas que viene de mucho tiempo, ¿sí? Cuando cambia, la gente por lo general se aferra a lo que siempre se hizo, y cuando uno propone soluciones que son disruptivas o que generan digamos, un cambio completo, digamos, en la actividad, generan esas situaciones en las que, digamos, lo técnico pasa a un segundo plano y se convierte en un problema entre seres humanos, en realidad. Entonces es importante que ustedes tengan o sepan que el día de mañana en sus respectivas carreras profesionales, en sus respectivas carreras en las empresas en las que participen, van a tener que hacerse cargo de situaciones de este tipo, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen preguntas, ya les voy a pasar el código de la asistencia y voy a activar eso. En un segundito, por favor. ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció aburrido? ¿Qué opinan? Por mi parte, profe, la verdad que la temática a mí me gusta, la vimos bastante en la materia de gerencial. Bien. Eh, sí, por ahí hubiese estado bueno, digamos, hacerlo más de intercambio. Siento que, nada, por ahí verlo hablando solo me Sí. da un poco de cosita, Sí, pero no, acepto, estuvo bueno. La verdad que fue re efectivo. acepto la crítica constructiva. Me faltó particularmente hacer el corte y buscar ese momento de intercambio con ustedes. To-do list. Vamos a mejorar eso para las próximas clases, ¿sí? ¿Quién me manda? Espera, les mando el... Esperen un segundito, ¿dónde está esto? Profe, Sí. ¿nos podría comentar cuál fue su proceso de transformación digital, en el que participó, que ha sido más desafiante y por qué? Para mí un proceso que fue un desafío absoluto y todavía sigue en marcha, y es una batalla no ganada, porque digamos, las personas son las que hacen una fuerza tremenda para que eso no cambie. Es una organización en Tucumán que es la Caja Popular de Oro de los Provincias de Tucumán. Para mí ese fue el proyecto más desafiante, una infinidad de tecnologías de cuestiones por resolver dentro de esa organización, cuestiones que ya están resueltas en otros ámbitos, pero en esa organización puntualmente, resolverla era una cuestión, que pasa netamente por lo humano, ¿sí? Por lo humano,
por esto que hablábamos de que hay sectores o hay partes que no asumen el compromiso de ese cambio, que hacen todo lo posible para que esa transformación que desde que uno trata de llevar adelante desde las áreas gerenciales o desde las áreas ejecutivas de esa organización, no se reflejan o no llegan a los usuarios finales. Entonces, todo proceso de transformación, ¿alguno de ustedes conoce la Caja Popular por dentro? Sí, profe. ¿Qué impresión te da la Caja Popular, Valentina? Contame. Es un banco. Sí, tienen un aspecto muy similar, digamos, a un banco. Se ve como mucho esto de que se veía hace mucho tiempo atrás, de la gente atendiendo, ¿no? Todos boxes seguidos. Y tuve la oportunidad de conocer el ala de sistemas, digamos, Uh-huh. y nada, era como una cueva. Se sentía como esas empresas donde todavía no está puesto el enfoque en la persona, sino más en sistemas o procesos, digamos. Es un banco. Yo trabajé el año pasado con la universidad en un proyecto de revalorización de alguna manera del área de sistemas de esa organización. Y para mí la primera impresión que me generó la Caja Popular era un banco del siglo XII. Un banco del siglo XII. Estamos en el siglo XXI. Y la verdad que la sensación esa, digamos, sin evaluar aspectos técnicos que, bueno, son de más está decir que son catastróficos, digamos, porque tienen tecnologías que están obsoletas, que ni siquiera están soportadas ya por Microsoft o por Oracle o por quien sea. Es la cultura de la gente, en realidad. La cultura del empleado, a todos los niveles. No digo los empleados rasos, ni los niveles, digamos, de la cultura del empleado de la Caja Popular es el primer condicionante y creo que el más fuerte que tiene esa organización, ¿sí? Entonces, llevar adelante un proceso de transformación digital en una organización como esa, para mí era un desafío, pero era después de conocer y de analizar ese contexto, era una batalla perdida, pero por goleada, digamos, no era una batalla, no era una batalla que en algún momento tuve posibilidad de ganar, digamos, era realmente un elefante que todavía no se dio cuenta que tiene que modificar porque si no está condenada a desaparecer, o no, o quizá no desaparezca y siga con los mismos vicios. Sí, señor. No, digo, claro, me imagino que si la cuestión generacional de los empleados y el factor humano que hace la empresa no acompaña el proceso de transformación, entonces al final termina siendo imposible. Termina siendo imposible. Simplemente termina siendo imposible, básicamente. Entonces, por más... a ver, lo que pasa en la Caja Popular o lo que yo percibí en la Caja Popular quizás es aplicable a un montón de organizaciones que son familiares y que tienen una manera de trabajar y una manera de hacer o de llevar adelante sus procesos que no tienen la intención ni la mínima intención de cambiarlo porque los directivos, porque los dueños, porque las nuevas generaciones que se hacen cargo de esas empresas no tienen esa visión de transformar de alguna manera lo que se hace o la manera en la que se hace. Básicamente, digamos, lo que es aplicable a la Caja Popular es aplicable a un montón yo hago consultorías en empresas y por ahí me toca trabajar con empresas que manejan muchísima, pero muchísima plata, pero que tienen una
digamos, una manera de trabajar de almaceneros, básicamente. Y cuando uno propone o cuando uno trata de inculcarles este espíritu innovador, este espíritu de innovación constante sobre los procesos, te miran un poco raro diciéndote, no, no es por acá, no es eso, olvídate, no es lo que yo estoy viendo, no es lo que quiero, yo quiero que esto se haga como se viene haciendo desde hace 30 años, porque es lo que le ha dado resultado a mi papá, entonces muchas veces llevar cambios o llevar procesos de transformación en empresas de ese tipo es batalla perdida desde el minuto cero, ¿sí? Bueno, chicos, les comparto la contraseña. Me esperan 2 minutos que la habilito, por favor. Y los libero. Vamos a ver. 2 segunditos. No se vayan. Asistencia 5K2. ¿Pueden hacerlo ahí o no? Sí. Sí, profe. Me avisa cuando terminen, así lo desactivo.